llamo Chris. Esto pasó hace años, hace tiempo, y es algo que realmente lo olvidé hasta hace poco. Tenía 17 años, ese verano trabajando por las noches en una pizzería, lugar en las afueras de mi infancia, ciudad natal. No me entusiasmó, pero, sin dinero y con 2 padres que querrían, me han matado por estar desempleado, yo no podía quejarme. Era uno de esos trabajos que aceptas porque no hay nada más contratación. Turnos lentos, uniformes pegajosos y un coche de reparto destartalado que apenas subí las colinas. Al menos no tuve conducir mi propio coche. Eso apestaba. Ah, sí. No es que esto sea genial, relevante, pero quiero mencionar que la pizza estaba horrible. De verdad, terrible. No pude entenderlo. En realidad todavía no entiendo por qué. Cualquiera en su sano juicio ordenaría desde ese lugar. Si no fuera por el tecnología y relativamente agradable ambiente que proporcionaba, lo juro por Dios. No creo que alguna vez hubiéramos conseguido un solo pedido. Ese lugar es definitivamente lo que menos extrañé de mi ciudad natal de la infancia. Y eso es decir algo. La única gracia salvadora de trabajando allí era porque la pizza era tan malo, o porque el lugar en sí estaba tan lejos de nuestro centro, o tal vez una combinación de los dos, gente. Rara vez nos piden, así que la mayoría de las noches estaban en completo silencio. No voy a aburrirte con el detalles mundanos sobre cómo transcurren mis noches, típicamente desdoblado. Era una pizza lugar. Estoy seguro de que podrías completar el te quedas en blanco. Una noche yo estaba a reabastecer el refrigerador con bebidas cuando la tableta vibró con un pedido en línea. Pizza grande de salchicha y aceitunas. Yo recuerdo eso claramente porque nosotros nunca conseguía aceitunas. La dirección estaba fuera de lugar, en medio de la nada, más allá del borde de nuestra zona de entrega, y recuerdo preparándose para rechazarlo por costumbre. Pero antes de que pudiera hacerlo, mi manager, un chico de unos 30 años llamado Russell, que la mayoría de las veces me senté en la parte de atrás y me desplacé por las páginas. Reddit me miró y me dijo que tomara lo dijo, diciendo que no habíamos tenido ni una sola carrera en más de 1 hora. No discutí. Así que, cuando la pizza estaba lista, escribí seguí las instrucciones en mi teléfono y las agarré. Pastel. Al menos mataría 30 o 40 minutos. Cuando estaba a punto de salir de la tienda y caminar hasta el auto, miré un poco más de cuidado en la entrega instrucciones que Russell había impreso y grapado a la caja, que no había pagado atención hasta entonces. Dijeron, y recuerdo esta palabra por palabra: estacionamiento en la calle detrás de la casa, camina por el patio trasero, toca en la parte de atrás, solo puerta. Eso me llamó la atención. Un poco, pero mi cerebro de 17 años pensó en varias razones racionales por las que alguien, tal vez, no quieran que use la puerta principal. Quizás no querían despertar a un viejo, persona o un niño pequeño en la casa. Tal vez la puerta de entrada de su casa era siendo renovado. Tal vez querían ocultar la entrega a un padre o cónyuge. Realmente podría haber sido varias cosas. Además, todo lo que pude. Lo único que pensé fue en lo lenta que fue la noche. Y cuánto tiempo más se iba a sentir si me sentaba a doblar cajas. Entonces, yo simplemente decidí hacer mi trabajo. Pero en el momento en que salí, comencé teniendo dudas. Fue una de esas noches de verano que parecían caminando por la sopa. Caliente, húmedo y completamente quieto. Como si hasta el aire estuviera atrapado en una especie de gelatina invisible. Yo no sé si esto tendrá sentido, pero ahí está el olor rancio y agrio que se percibe
cuando hay mucha humedad y todavía hay aire libre. Algo así como plástico viejo y quemado por el sol. Suciedad. Así olía afuera. Ahí. Odio ese olor más que cualquier cosa, pero era inevitable. Tuve las ventanas bajas durante quizás 2 minutos. Minutos antes de rendirse y explotar el aire acondicionado. La dirección de entrega no estaba en la dirección del centro. Fue, en realidad, en el sentido opuesto, dirección, aunque la pizzería en sí ya estaba en el medio de la nada. Se suponía que el viaje iba a tomar poco más de 25 minutos, pero se sintió más tiempo por lo vacías que están las carreteras estaban. Definitivamente estoy exagerando un poco. No es que no hubiera casas para millas, pero era mucho menos denso. Continué conduciendo. Cuando finalmente llegué a la dirección, yo me di cuenta de que me acercaba por detrás. Casa. El GPS me había guiado a lo largo de una pequeña y estrecha calle lateral que discurría paralelo a un conjunto de patios traseros. No había farolas en la calle y las casas no tenían luces en el porche trasero tampoco. Todo eran sombras. Recuerdo que disminuí la velocidad y comprobando 2 veces el número de casa porque parecía totalmente muerto. No había luces adentro y no hay autos en la entrada. Solo el patio trasero hundido con césped crecido y una madera destartalada valla que ni siquiera cerraba del todo camino. Pero aún así, seguí el instrucciones. Aparqué justo allí en la grava. Hombro, agarró la pizza y caminó, subiendo la pendiente hacia la puerta trasera. Yo tenía la pizza en una mano y mi linterna en la otra, inclinándola hacia abajo hacia mis pies para no tropezarme cualquier cosa. Cuando llegué a la cima de la colina, vi la puerta trasera. Era una de esos viejos blancos con un pequeño panel de vidrio en la parte superior cubierto por un barato cortina. Llamé y esperé, pero no. Uno respondió. Llamé una segunda vez, sabiendo que mi manager estaría furioso si volviera a la tienda con las manos vacías. Al no obtener respuesta, estuve a punto de tocar. Una tercera vez cuando vi la cortina moverse. No mucho, solo este pequeño movimiento. Se contrae, como si alguien lo hubiera rozado con su dedo. Fue rápido y no lo sé. Creo que incluso me habría dado cuenta si lo hubiera hecho. No había estado mirando el cristal. Yo se quedó allí unos segundos más, esperando a la persona que claramente era de pie justo detrás de la puerta, para por fin se abre. Pero antes de eso, pasó. Me di cuenta de 2 coches sin marcar. Deténgase en la calle lateral detrás de mi coche. Mi primer pensamiento fue que estaba a punto de meterse en problemas por allanamiento o algo así. Una de las puertas del coche se abrió y alguien salió. Incluso desde la casa pude distinguir que era un hombre a la luz del otro los faros del coche. El tipo hizo un gesto para... Me llevó a caminar hacia él, que es lo que yo lo hizo, asumiendo que había ordenado la pizza y que había llegado antes que él a casa del trabajo o algo así. Pero a medida que conseguí más cerca, me di cuenta de que me estaba mostrando algo en su mano. Era una insignia. El tipo era un policía encubierto, oficial, lo cual pude comprobar porque no llevaba uniforme, solo ropa normal. Tan pronto como llegué a cierta distancia de él, él me dijo que volviera a mi auto y esperara. Ahí. Eso fue todo. Eso fue todo lo que dijo. Así lo hice. Retrocedí lentamente, subí, entré en el coche de reparto y me senté allí, mirando. Fue entonces cuando me di cuenta de que no eran solo 2 oficiales, había 5, tal vez más. Todos tenían linternas, pero ninguno de ellos dijo una palabra. Se movían sigilosamente, dando vueltas. La casa como si estuvieran tratando de no hacerlo. Ser visto. Ninguno de ellos tocó ni anunciaron su presencia, lo cual encontré extraño. Fue una vista bastante extraña. Recuerdo que uno de los oficiales
llegó para la manija de la puerta trasera, la misma que yo acababa de llamar, y trataba suavemente. Cuando no se abrió, simplemente asintió a uno de los otros chicos y retrocedió. Me sentí como si estuviera viendo algo que no se suponía que lo viera, y supongo que fue finalmente. Llegó el primer oficial. Regresé a mi coche y me agaché junto a él. Ventana. La bajé y él miró sobre la caja de pizza en el asiento del pasajero y dejó escapar un breve suspiro. Él estaba relativamente vago con lo que me dijo, pero no parecía una herramienta, solo que estaba tratando de no decir demasiado. Básicamente, dijo que había una investigación en curso que involucra eso, propiedad, y que él junto con el resto de los oficiales lo estaban vigilando. Él me disculpé por tardar tanto en intervenir y me dijo que me había tirado hasta la hora exacta en que estaban reposicionando sus vehículos. Pregunté si quería ver la orden de entrega y él asintió. Lo levanté. Aplicación de entrega, pero me di cuenta de que era inútil. Había un teléfono asociado. Número con el pedido junto con el dirección de entrega y el nombre, Jerry, pero no me pareció particularmente útil. El oficial lo leyó, bajó el número y luego me dijo que me fuera. Inmediatamente expresé mi frustración. A él diciéndole que mi jefe iba a matarme por volver con la pizza. Y el chico simplemente se encogió de hombros. Luego me repitió sus instrucciones para irse y comenzó a alejarse de el coche. Estaba cabreado, pero no pude hacer nada, así que me fui. Me llevó todo el viaje de regreso para el todo. El asunto se asentaba. Realmente no lo sabía. Comprender la gravedad de la situación hasta saliendo del coche. Si la policía no habían intervenido cuando lo hicieron, algo terrible podría haber sucedido. Yo ni siquiera sé qué. Cuanto más pensaba al respecto, más me di cuenta de que la amenaza de la policía fue probablemente la única razón por la que la persona no abrió el puerta para aceptar la pizza. ¿Pero por qué? ¿Alguien pidió una pizza si estuviera siendo atrapado? Quizás la persona dentro la casa no sabía que estaban siendo observado. O tal vez lo hicieron y yo estaba parte de alguna prueba. Como si tal vez yo estuviera el cebo para ver si los policías estaban mirando ese lado de la casa, o si se fueron. El telón se movió, el silencio, el momento. No lo sé. ¿Qué? Lo que sí sé es que nunca conseguiré una explicación de lo que pasa. Y pensar en este incidente es, en su mayoría, una pérdida de tiempo. Probablemente me olvidé por completo de esto si uno de los amigos de la secundaria no lo habían mencionado. La otra semana, ni siquiera me acordaba. Al principio probablemente sea mejor que lo olvide. Volví a hablar de ello, pero pensé que lo compartiría. Ponlo aquí antes de que eso suceda. Esto pasó el año pasado. Tengo 40 años. Ahora casada y con 2 niños de 7 y 5. Trabajo en seguros, lo cual suena aburrido porque lo es, pero estamos estables. Y eso es todo lo que me importa en este momento. Momento de mi vida. Hace un par de años, mi papá falleció después de una larga lucha con cáncer. Dejó atrás una casa en la playa, allá en Delaware, donde nunca había estado antes, porque solía alquilarlo todo el año. No es nada llamativo ni grande, pero está en un lugar fantástico a solo bloquear el paseo marítimo. Mi favorito. Una gran parte de ello es el piso de arriba, cubierta trasera que proporciona una muy agradable vista del océano. Empezamos a caminar. Allí cada verano después de su muerte, usándolo como nuestro escape. Una semana aquí, fin de semana allí. Se convirtió en nuestra pequeña tradición familiar. Por mucho que mi esposa y me encanta pasar tiempo allí, los chicos
Les encanta aún más. Pasarán horas de punta a punta jugando en la playa, montando bicicletas y explorar la ciudad. Se siente como un regalo, algo que me dejó mi papá atrás para que la disfrutemos. Esta historia nos lleva a lugar durante una de esas últimas semanas verano. Habíamos ido a mediados de julio, algo así como de domingo a viernes, cuando las multitudes se dispersarían a mitad de semana y la playa estaba un poco más tranquila. Yo recuerdo la noche con claridad. Fue una miércoles. Los chicos habían noqueado alrededor de las 9:30, después de un largo día bajo el sol. Y mi esposa y yo estábamos sentados jugando a las cartas en la cubierta trasera y bebiendo vino. Fue entonces cuando nuestro hijo mayor, Jordan, salió. Tenía una mirada inquieta. Su cara me dijo que seguía oyendo un ruido de rasguños en su habitación y era manteniéndolo despierto. Miré a mi esposa, luego dejé mi vaso y me levanté. Le dije que iría a echarle un vistazo. Le dije. Mi esposa me mantuvo firme. Pensé que era probablemente solo sonidos de casa genéricos. Es una casa bastante vieja, después de todo. Los chicos no comparten habitación. Así que pensé, no había necesidad de despertar a nuestros hijos más jóvenes. 1. Seguí a Jordan escaleras abajo hasta su habitación y señaló la pared cerca a su cama y me hizo un gesto para que me callara. Los dos nos quedamos allí parados un rato y yo. Al principio no oí nada, pero no quería que él pensara que no lo hice. Créele. Así que me quedé allí un rato, un poco más. Después de unos 20 segundos, yo finalmente lo escuché. Débil al principio, pero definitivamente ahí, un suave rasguño. Suena tal como lo había descrito. Yo me agaché y presioné mi oreja contra la pared. No sonaba como un animal arriba en las vigas, ni nada. Sonaba como si viniera desde dentro de la pared, bajado y más cerca de la zócalos. Fue entonces cuando lo oí respirar. No es un animal. Definitivamente no. Era respiración humana profunda y lenta. Me estremecí atrás y dejó escapar un agudo Jesús sin... ni siquiera lo pretendo. Y luego, no lo soy. Estaba bromeando sobre esto, escuché lo que más, el grito gutural y furioso que jamás haya escuchado. Se escuchó un sonido proveniente de algún lugar dentro del pared. Me pilló tan desprevenido que gritó de nuevo. Una sensación de... el miedo existencial me golpeó de lleno. La cara. Agarré a Jordan del brazo y lo sacó de la habitación. Corrimos por el pasillo para buscar a mi hijo menor, Scott, que todavía estaba profundamente dormido. Yo ni siquiera le dio la oportunidad de abrir sus ojos. Simplemente lo recogí en mis brazos y corrí. Necesitaba volver, subiendo las escaleras a la terraza donde estaba mi esposa. Eso era lo único que tenía en mente, en ese punto. Cuando llegamos a la base de las escaleras, grité por ella. Y luego yo escuché otro grito que venía de algún lugar detrás de mí, solo que mucho más cerca esta vez. Yo se dio la vuelta y vio a un hombre cubierto de... La suciedad avanza por el pasillo, directamente hacia nosotros. Casi tropecé al intentar levantarme. Las escaleras con mis dos hijos, pero nosotros... Subí las escaleras y llegué a la terraza justo, a tiempo. Ni 2 segundos después de que me estrellé, la puerta corrediza se cerró y el tipo golpeó el vaso lleno de fuerza. Realmente pensé que se rompería. Empezó a arañar el puerta como un animal, chillando y golpeando, todo el tiempo gritando cosas que yo no me atrevo a repetirlo. Tiré mi cuerpo contra la puerta y me gritó. Esposa para recoger a los niños y llamar al policía. Los agarró y los cubrió. Sus orejas, tirándolas hacia atrás. Escena. Mantuve mis ojos fijos en los suyos, tratando de bloquear la vista de mi familia. Él estaba salvaje, completamente desquiciado. Su mano manché algo. Suciedad, sangre, no.
Ni siquiera lo sabía. Lo esparció por todo el vidrio mientras golpeaba y trataba de forzar la puerta abierta. No sé cuánto tiempo estuve. Lo mantuvo cerrado. 1 minuto, 5. Se sintió como para siempre. Parecía tener un poder ilimitado. Energía porque me quitó toda mi fuerza para mantener esa puerta cerrada y no lo dejó. Una vez arriba, todo en lo que podía pensar era protegiendo a mi familia. Estaba completamente preparado para pelear con el tipo si el cristal se rompió. Pero antes de que eso sucediera, la policía finalmente apareció. Deben haber. Ven por el lado porque dentro segundos vi a 2 oficiales dentro del casa corriendo hacia el tipo que todavía estaba golpeando la puerta. Uno de los oficiales lo abordó por detrás y el otro, ayudó a contenerlo. El resto de la noche fue un borrón. Después de atrapar a ese tipo fuera de mi casa y en la parte trasera de un coche de policía, los oficiales me pidieron mi versión de las cosas que les conté. Juntos, los 3 inspeccionamos el casa para intentar evaluar cómo había sido ese hombre estado dentro de los muros y cómo salió tan rápido. Resulta que la casa tiene un espacio de acceso que no sabía acerca de. Hay una entrada debajo. El porche trasero que no conocerías estaba allí a menos que estuvieras mirando. Desde allí, conduce a un gateo de pie. Espacio que corre junto a la base y tiene un segundo punto de acceso a través de un panel suelto en el armario de Jordan. No tenía idea de que estaba allí. Nunca había hecho un completo inspección de la casa cuando yo lo heredé. Diablos, ni siquiera me molesté. Lo repinté. Unos días después lo conseguí. Más información de un detective que llamó para hacer un seguimiento. Me dijo que el perpetrador admitió que había sido permanecer en el espacio de acceso durante meses, que había descubierto el espacio de arrastre-entrada durante la temporada baja y fue planeando hacerle daño a mi familia esa noche por entrometerse en su nueva casa. Al parecer el tipo había estado robando comida de nuestra casa, que nosotros, de alguna manera, se dio cuenta, y nuestros vecinos contenedores de basura. No volvimos por el resto del verano, no por miedo a algo más está sucediendo, pero fuera de trauma. No quería traer a mi esposa o niños allí por un tiempo, y ellos no se opuso. Contraté a un equipo para sellar el acceso, espacio por completo, y una vez que eso fue listo, por fin pude relajarme un poco. Hemos estado usando la casa otra vez este verano, y me alegra decir que las cosas han vuelto a la normalidad, o al menos lo más cerca que vamos a estar. Crecí en una especie de zona rural donde podrías andar en bicicleta por kilómetros sin ver a otra persona. Como mucha gente, mi estación favorita fue siempre es verano. De hecho, todavía lo es. Pero ha pasado un tiempo desde que viví en el país, por lo que el verano se perdió un poco de su encanto. Mucho de lo que hizo. El verano es tan especial para mí y está ligado a la vida, en medio de la nada. Había algo sobre la calidez, la tranquilidad y vacío que amaba. Algo que nunca lo encuentro en la ciudad. Es difícil explicar, pero me sentí tan aislado, pero en el buen sentido, como si tuviera el mío propio. Pequeño rincón de la tierra, todo para yo mismo, como si pudiera desaparecer durante horas y nadie lo sabría. Noches de verano siempre fueron los mejores. La oscuridad agregó a la sensación de privacidad y libertad que la niña que solía ser anhelaba. Tenía 16 años en ese momento. Tenía una amiga de aquel entonces llamada Taylor. Ella era un poco más imprudente que yo, siempre superando los límites en pequeñas cosas. Una noche cualquiera de julio, decidimos ir. Observación de estrellas.
Solo nosotros, 2 bicicletas y una botella de vino. No era la primera vez que lo tomábamos. He hecho algo así. De hecho, es algo que hacíamos bastante a menudo. Eso es. Hasta lo que te voy a contar sucede. Ahora que lo pienso, esto fue probablemente una de las últimas veces que fuimos. Observando las estrellas juntos. No teníamos un plan específico, solo una dirección. Nosotros. Quería ir a algún lugar nuevo, ya que el viejo Los Puntos se estaban volviendo un poco repetitivos. Taylor dijo que conocía un buen lugar más allá, a las afueras de la ciudad. Algún tramo abandonado de tierras de cultivo donde nadie jamás nos molestaba. Eran alrededor de las 10, cuando nos fuimos. No estoy seguro de cuánto tiempo estuvimos. En bicicleta, quizás 20 minutos, quizás 30. Pero no nos detuvimos hasta que pasamos cualquier cosa remotamente civilizada. En algún momento, Taylor simplemente detuvo su bicicleta. De repente me dijo que estábamos aquí. No estaba muy seguro de lo que significaba aquí, ya que no había puntos de referencia descriptivos alrededor, pero aún así se sentía perfecto. Amplio campo abierto, sin edificios, sin vallas, sin vacas, solo un enorme trozo de hierba y el cielo estrellado infinito. Extendimos un manta y sacó el corcho con el pequeño abridor Taylor de alguna manera tuvo. Me acordé de traerlo. Era algo barato. Vino tinto que no sabía tan bien. Bueno, pero cumplió su función. Nos quedamos allí, por un rato pasándose la botella de un lado a otro. Adelante, señalando los pocos constelaciones que recordamos por su nombre. Nuestro objetivo en noches como esta siempre fue lo mismo. Intenta detectar una estrella fugaz. En un momento, Taylor me preguntó si yo pensé que realmente veríamos uno. Y yo le dije que probablemente no, pero que se quedara. Mirando de todos modos. No son tan infrecuentes. En el campo, donde se puede ver tanto, muchas estrellas, pero aún así tienes que pagar. Atención. Estrella fugaz o no, sin embargo, estábamos pasando una gran noche. El vino. Definitivamente estaba haciendo su trabajo, y yo empecé a sentir que me deslizaba hacia embriaguez. Fue el tipo de noche que te hizo. Sentir que el tiempo no existía. Algo así, como lo que estaba hablando antes. Esto no es muy relevante para la historia, pero es una de las pocas cosas que recuerdo lo de la noche, así que me voy, de todos modos, para decírtelo rápidamente. Había un momento muy breve que parecía un pequeño destello. Al ritmo de la noche, estábamos. Me incliné hacia atrás y Taylor me miró. De esta manera me pregunté si ella quería algo más que amistad. Al crecer, siempre tuve esa sospecha sobre ella, pero nunca estuvo motivado por algo más que curiosidad. Pero eso, por la noche se sintió un poco más fuerte de lo que yo no podía recordar que alguna vez existió. No lo hice. Preguntó, no dijo nada. Ese tipo de... El asunto simplemente no se discutió abiertamente dónde crecimos. Y además, tal vez yo estaba un poco mareado y leyendo demasiado. Cosas. De cualquier manera, pasó. Nosotros se rió de algo tonto y dijo... Y luego miró hacia arriba justo a tiempo para atrapar una estrella fugaz cruzando el cielo. Si alguien ha visto alguna vez una estrella fugaz, ellos saben la reacción incontrolable que tiene. Provoca. Es decir, simplemente no puedes evitarlo. Reír o gritar algo en la noche. Los dos nos reímos, y Taylor me dijo que pidiera un deseo. No lo recuerdo. ¿Qué era? Probablemente algo tonto. Nos recostamos y hablamos un rato más. Minutos, nuestro estado de ánimo un poco elevado de ver la estrella fugaz. Cerré mis ojos por un momento, para no caer dormido, solo para sentir la brisa en mi mira, la cara, por un segundo. Y acomódate más. En la quietud. Lo juro por mi vida. Mis ojos no estuvieron cerrados por más de 5 segundos.
pero cuando los abrí, Taylor se había ido. Como ido. No solo fuera a orinar o juguetear con su teléfono. Ella. En realidad se había ido, lo cual pude notar. Del hecho de que tanto ella como su bicicleta no estaban a la vista, aunque los míos todavía estaba sentado justo al lado de la manta. Me incorporé rápidamente, pensando que tal vez Ella se estaba metiendo conmigo. Pero incluso después, al girar 360 grados, no pude verla. En ese momento sentí esto. Una sensación inexplicable de miedo me invade yo. El campo vacío en el que estaba sentado. De repente me sentí sofocado, y el suave encanto de la noche fue reemplazado por el pánico. Las estrellas parecían más tenues. Esa es la parte que no puedo olvidar. El cielo. Todavía estaba allí, pero se sentía extraño, como alguien había bajado el brillo o le unté algo encima. Y el aire también se sentía más frío. No como si hubiera... Se enfrió naturalmente, pero como si hubiera pisado en una versión diferente del mismo lugar. Sé que no tengo ningún sentido, pero como dije, la sensación era inexplicable. Saqué mi teléfono para mirar la hora. Eran las 3 de la mañana exactamente. Esa marca de tiempo está grabada en mi memoria, y probablemente lo será para siempre. Tuve que parpadear unas cuantas veces para asegurarme de que mi mente no me estaba jugando una mala pasada. No lo había hecho, incluso siendo medianoche solo unos minutos. Hace tiempo. Me quedé mirando la hora en mi teléfono, preguntándome si de alguna manera me había caído dormido. Sabía que no, pero no podía. Tenlo por seguro. ¿De verdad me dejaría Taylor? Ahí solo, sin embargo. Incluso si se quedó dormida, no había manera. Ella no lo hubiera hecho ni en 1.000.000 de años. Me puse de pie, me di la vuelta y la llamé por su nombre un montón de veces. Pero ella no respondió. No sabía qué decir. Piensa. La única explicación lógica era que me había abandonado por alguna razón. Quizás se había molestado o se había desviado. Se fue y me dejó desmayado. Pero yo no podíamos entender por qué. No lo habíamos hecho. Discutieron y el ambiente había sido bueno. Muy bien, la verdad. Llamé a Sue. También llamé por teléfono varias veces, pero esas tampoco recibieron respuesta. Después de eso, yo empezó a llorar. O sea, ¿de verdad puedes? ¿Me culpaste? No sabía qué más hacer. Agarré mi bicicleta y comencé a pedalear. De regreso hacia mi casa, tratando de no pánico. Ese viaje se sintió como si hubiera tomado para siempre. Probablemente fue el más aterrador. Me sentí más segura que nunca en una bicicleta. No paré, hasta que regresé a mi entrada, completamente sin aliento y todavía no, entendiendo lo que acababa de pasar. Yo me fui a dormir inmediatamente. Al día siguiente le envié un mensaje de texto a Taylor primero. Cosa por la mañana, esperando una disculpa o al menos una explicación. Pero en cambio, me exigió uno. Ella me preguntó palabra por palabra. ¿Dónde diablos? ¿Fuiste anoche? Le dije lo que recordé, cómo me desperté solo en 3 de la mañana y asumí que me había dejado. Pero entonces me golpeó con la cosa que hizo. Me envió la historia. Ella dijo que estaba el que se había despertado solo a las 3 de la mañana y yo era la que se había ido. Ella me esperó durante más de 1 hora. Luego volví a casa en bicicleta enojado y confundido. Asumiendo, me enojé y la dejé allí. Según ella, simplemente desaparecí. Y yo estaba igualmente convencido de lo mismo. Ocurrió al revés. Dimos vueltas en círculos. Por un momento tratando de reconstruirlo, pero nada cuadraba. Ninguno de los dos tenía lagunas de memoria más allá de ese momento. Ni de nosotros tuvimos mensajes de texto o llamadas o algo que podría ayudar a reconstruir lo que realmente sucedió. Aunque ambos nosotros juramos recordar habernos llamado el uno al otro.
Después de despertar, ninguna de esas llamadas erróneas estaban en alguno de nuestros registros telefónicos. Al final, lo dejamos, o al menos, dejamos de hablar de ello. Pero creo que ambos estábamos mucho más aterrorizados que queríamos admitirlo. Sé que lo era. Para meses después me encontraba acostado en la cama, mirando por mi ventana las estrellas y recordando esa noche. Taylor y yo. No miré mucho las estrellas después de esa noche. Quizás una o dos veces. En cierto sentido, las cosas. Volvimos a la normalidad. Continuamos. Vivir nuestras vidas y eso fue todo. Pero incluso ahora, todavía no tengo explicación. Por cualquier cosa que pasó esa noche. Yo no me consideraría supersticioso ni creyente en lo paranormal. Pero todo el mundo, les cuento esta historia inmediatamente atribuirlo a algo antinatural. Y quizás tengan razón, pero yo realmente no. Me gusta pensar en eso. Lo considero la posibilidad de que simplemente le mintiera. De cualquier manera, me siento muy inquieto. Sentir que algo nos pasó. Esa noche que potencialmente nunca volveré a ver. Descubrir mientras viva. Yo no he sabido nada de Taylor desde hace años, pero apostaría mi vida a que ella también. Todavía me pregunto de vez en cuando sobre qué nos pasó aquella noche de verano en el campo.